Ni Barcelona ni Real Madrid. El Atlético de Madrid es el campeón de invierno en la liga y hoy vamos a analizar cuáles han sido las claves de esta resurrección. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y a un nuevo vídeo, Jonay, en el que analizamos al Atlético de Madrid, porque la realidad es esta. Hace algunos meses el Cholo Simeone parecía que estaba acabado, nadie lo quería en el Atlético de Madrid y ahora de repente la resurrección del Atlético de Madrid hace que sea el equipo madrileño, el equipo colchonero, líder de la Liga Española y campeón de invierno después de que termine la primera vuelta. Hoy evidentemente va a tocar analizar las claves, pero yo creo que Jonay, que esto se debe principalmente a que el Cholo Simeone ha vuelto a encontrar su estilo y ha vuelto a mostrar su garra. Creo que lo demandaban muchos aficionados del Atlético de Madrid, creo que lo demandábamos muchos analistas que nos dedicamos a ver fútbol. Todos creíamos que el Atlético de Madrid podía ganar registros más ofensivos, más verticales, cambiar el sistema, que luego lo comentaremos. Creo que Simeone o los jugadores o ambos han escuchado todo lo que se tenían que decir, que luego comentaremos también, y creo que para un proyecto que ha hecho muchas incorporaciones en verano, que hay que madurar esos jugadores y demás, creo que un Atlético, aún creo que no hemos visto la versión ni notable ni sobresaliente de este equipo, verdaderamente lo digo. Creo que diciendo esto, creo que opta muy seriamente a ser el campeón de liga, primero por eso que estamos diciendo de que no ha conseguido todavía su excelencia, y también porque Real Madrid y FC Barcelona han demostrado que no tienen regularidad, al menos en el campeonato de liga. Así que vamos allá. Es que yo creo que Jonay, antes de pasar al contexto y antes de pasar a las claves, creo que lo primero que, y ya lo has dicho tú, y creo que es lo primero que hay que analizar, es que todavía, a pesar de una mejora evidente, todavía no estamos viendo el mejor rendimiento de, por ejemplo, de Antoine Griezmann, no estamos viendo el mejor rendimiento de ciertos fichajes como Julián Álvarez o incluso como Sorloth, que es el pichichi del equipo, pero que después analizaremos, pero que todavía no estamos viendo a ese Sorloth que esperábamos. Y claro, la pregunta es, ¿cuál es el techo de este Atlético de Madrid? Ya hemos visto que el suelo es lo que hizo en el principio de temporada, un equipo que era aberrante, que costaba ver y que a día de hoy ha mejorado muchísimo, que ya es líder, pero que todavía consideramos que tiene margen de mejora. Aunque si te parece, Jonay, vamos a empezar por explicar y vas a empezar por explicar un poco cuál es el punto de inicio o cuál es realmente el punto en el que todo cambia, en el que hay una charla y de repente el Atlético de Madrid pasa de ser ese equipo que dolía ver a este equipo que estamos analizando hoy. Sí, bueno, está dicho por los propios jugadores y por el propio entrenador, ese es el día que pierde el Atlético de Madrid 1-0 en el Benito Villamarín ante el Real Betis, ¿no? Ahí como que el Atlético de Madrid, es cierto que en el segundo tiempo puede empatar el partido, pero también el Betis puede sentenciarlo, pero ahí como que se ha extendido, que hubo una charla, que los jugadores y el entrenador se dijeron las cosas a la cara. No lo digo con connotación negativa, simplemente lo digo como que a lo mejor hablaron simplemente de fútbol y llegaron a un punto de entendimiento que todavía pues no lo había en ese sentido, ¿no? En este Atleti reformado que estamos viendo, la única realidad es que el Atleti de aquel momento ha ganado todos sus partidos, son 14 triunfos consecutivos entre todas las competiciones, son 8 consecutivos en el campeonato de liga y está dejando unas sensaciones maravillosas. Es una de las mejores rachas de la historia del Atlético de Madrid y por tanto creo que la actitud de los jugadores se ha cambiado. Y es importante decir esto porque, como hemos dicho, no alcanza la excelencia. Es que, por ejemplo, desde aquel día el Atleti ha remontado 16 puntos al Barcelona. ¡16 puntos! Vosotros sabéis perfectamente esto que ha habido siempre, sobre todo cuando ha sido Madrid-Barcelona, cuando llega el mes de enero y dice, es que el Madrid tiene que remontar 9 puntos para ganar la Liga, y ya te metes en marketing ahí y que todo es capaz. Pues es que el Atleti ya ha remontado 16 puntos, ¿no? Entonces, esto es importante. Es que después de esta jornada le sacaba 10 el Barcelona y 4 el Real Madrid. Creo que la remontada que ha hecho el Atlético, independientemente si es de mérito del rival, pero el mérito de conseguir tantas victorias seguidas, creo que es importante. Y ahí también, Julen, otro día clave, y lo vas a decir tú, que es esa resurrección, yo creo, moral del Atleti, a pesar de que es un partido sin muchas alternativas para el conjunto rojiblanco, creo que da un golpe sobre la mesa en lo que es en cuestión anímica.
Pero yo creo que, evidentemente, el partido del que estamos hablando, que es el que es consecuencia del partido del Betis, es el partido ante el Paris Saint-Germain, que el Atlético de Madrid gana 0-1 en el Parque de los Príncipes, en un partido que es evidente que no es brillante. De hecho, si hablamos de expected goals y si hablamos de merecimientos en cuanto a ocasiones, el Paris Saint-Germain podía haber ganado 4-0 o 5-0, pero la realidad es que volvimos a ver en ese partido, y yo en este sentido me identifiqué mucho con ese Atlético de Madrid, con aquel Atlético de Madrid del unocerismo, de los Godín, de los Miranda, un equipo que defendía muy bien y que aprovechaba las pocas oportunidades que tenía de ataque, que fue un poquito el resumen de este partido. El Atlético de Madrid supo defender, supo estar donde tenía que estar para que en esa última ocasión, en esa ocasión, marcaran el gol de la victoria ante un equipo que a priori era uno de los candidatos a la Champions, aunque bueno, ya hemos visto que cómo está la cosa. Pues bueno, el Atlético de Madrid, del que no se esperaba nada, ganó ese partido, y yo creo que, aparte de esa pequeña reunión que hablabas después del partido del Betis, esta victoria cambia la moral y enseña o demuestra a los jugadores que son capaces de ganar a los más grandes. Hombre, es que si el Atleti hubiera perdido este partido, Julen, prácticamente las opciones de Champions se hubieran complicado bastante. Ya había perdido con el Benfica por 4-0, con el Lille, o sea que encajar otra derrota en ese momento creo que hubiera sido el fin de las aspiraciones, o casi el fin de las aspiraciones del Atlético para la Champions League. Otro de las claves, por así decirlo, es el cambio de sistema y la reducción de ciertos jugadores. Llevamos muchos años diciendo que Simeone tenía que dejar esa línea de 5, que no podía jugar a ciertas cosas, incluso había perdido esa identidad, esa esencia defensiva que le caracterizaba al Atlético de Madrid, que tú te sentabas en el sofá o ibas al campo y sabías lo que ibas a ver, pero comprabas, a lo mejor comprabas la idea, pero es que ya no podías comprar ni una cosa ni la otra, y creo que se ha cambiado eso, ¿no? La línea de 4 creo que ha dado una estabilidad muy importante, creo que se ha reforzado muy bien el medio, Julen, creo que los Gallagher, Barrios y adelantar la posición de De Paul creo que ha dado mucho. Todos amamos a Coque, lo dijimos en un vídeo que hicimos hace un mes en el canal, pero que el relevo tiene que ir dándose, y ese es Barrios. Y luego también la entrada de alguien con profundidad en banda, o por las bandas, mejor dicho, como Javi Galán en la línea defensiva. Y Giuliano Simeone, que es verdad que Giuliano a lo mejor puede fallar más que una escopeta de feria, pero es que está dando una profundidad que antes no tenía el Atlético de Madrid. Por tanto, yo creo que el Cholo ha encontrado, fíjate, si te das cuenta, al final, un fútbol con un canterano, con su hijo, que casi salió cedido otra vez, y con Lenglet, que era un central del Fenestrado, que ha servido muy bien como a bomber apagafuegos por esa baja de Lenormand, y con un Javi Galán que el año pasado, bueno, estaba sentenciado. Entonces, yo creo que aquí también hay que dar mérito de entrenador, porque no es que haya sacado el mejor rendimiento de Julián o de Solo, sino de piezas que a lo mejor eran secundarias y ahora son muy vitales. Es que yo lo he dicho muchas veces, Jonai, y es un discurso que no he escuchado en ningún sitio, porque todo el mundo alega que el cambio que tenía que hacer es sistemático, y yo creo que él realmente, aparte de que ha cambiado el sistema realmente, es que ha cambiado jugadores, y yo creo que al final esto es un poco la clave. Ya no es el paso de una línea de 5 a una línea de 4, porque si yo tengo jugadores pésimos, juegue con línea de 5 o con la de 4, el resultado va a ser el mismo. El problema es que, aparte de cambiar ese sistema, ha cambiado nombres. La entrada de Javi Galán ha sido importantísimo en ese perfil izquierdo, porque lo de Samulino con Reinildo por detrás era insostenible. La entrada de Lenglet para quitarse de encima a un Bitzel que ya no está para estos trotes ha sido importante. La entrada de Barrios para sustituir a Coque, pues un poquito más de lo mismo. La agresividad de Simeone, y esto no va de sistemas. De hecho, si el Atlético de Madrid ahora con estos mismos nombres volviera a una línea de 5, creo que seguiría ganando, porque no se trata de sistemas, se trata de jugadores y se trata de juntar en un mismo sistema a estos perfiles, a estos jugadores, que creo que al final es lo que ha conseguido el Cholo. Totalmente, Julen. Bueno, ya habíamos destacado las cifras de Atlético de Madrid en cuanto a los puntos que ha remontado y demás. Desde que tuvo esa racha lleva 19 goles a favor y 5 en contra en la liga. 3 de ellos fueron los que le metió Sevilla. Por tanto, si quitamos estos 3, solo han sido 2 en contra. Por tanto, son números especialmente de equipo campeón, aún sin haber encontrado su eficiencia goleadora. Otro de los puntos claves, la solvencia defensiva. Si algo se echaba menos en este Atlético de Madrid, como hemos dicho antes, es esa capacidad defensiva, y esto está liderado por un Jiménez que sin lesiones sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo, ¿no? Creo que está siendo el líder, el capitán, y que creo que está siendo hasta formador para otros jugadores a lo que es entender la idea del Cholo en conceptos
defensivos, ¿no? Lo dijo un día también Juanfran, que no le soporto como comentarista en Dazón como a otros, pero bueno, algún comentario tenía que aportar. Lo siento, Juanfran, un saludo. La ilusión del inglés, la hemos comentado, el papel de Javi Galán y luego Black. Porque claro, el día que a lo mejor el Atleti no ha defendido bien como pudo ser el partido ante el Fútbol Club Barcelona, porque hay que reconocerlo, el día del Barcelona, de 9 de 10, o sea, 9 de esos, de 10 partidos así, hubiera sido un 3-1, un 2-1, lo que queráis poner, el día antes del PSG también, y Oblak ha vuelto a ese estado supremo, que aquí hay que recordar que mucha gente empezaba a criticar a Oblak, no sé cómo se puede criticar a este tío, cuando siempre, aparte de lo que da en el campo, que siempre luego da la cara en zona mixta, puede conseguir su sexto Zamora. Ningún portero creo que tiene 6 Zamoras, por lo menos en era moderna. Por tanto, esto habla muy bien de Oblak, pero también de la línea defensiva del Atleti. Pero es importante que cuando falla la defensa o cuando el rival consigue desajustar esas marcas defensivas del Atlético de Madrid y el sistema defensivo, que aparezca un portero como Jan Oblak. Y ahí está. Claro que es un poco lo que se había perdido en las últimas temporadas y yo creo que un poco las críticas también iban enfocadas a eso, ¿no? Un portero que cuando llegó y en sus primeras temporadas era un portero salvador y en las últimas 2, 3 temporadas no lo estaba haciendo. Esta temporada hablabas del tema de Jiménez, hablas de Lenguet, Javi Galán, ya lo hemos comentado. Ojo la opción de Robin Lenormand, porque para este tipo de fútbol, Mm. para esta defensa tan posicional y tan cerca del área, creo que Robin Lenormand es posiblemente el mejor nombre que tiene el Atlético de Madrid, pero luego es evidente que si detrás, además de todo esto, tienes a un portero que esas pocas acciones que pasen de la línea defensiva te las pueda solventar, creo que estamos hablando, pues lo que decíamos antes, de ese Atlético de Madrid de los mejores años del Cholo Simeone. Totalmente, totalmente. Y bueno, también tenemos que destacar la faceta ofensiva del Atlético de Madrid, porque claro, es cierto que Julián Álvarez y Solo todavía no han explotado, pero es cierto que los goles que están haciendo están contribuyendo bastante, porque por ejemplo Julián Álvarez lo que debe ser una competencia feroz entre ambos, creo que están adaptando su papel muy bien. Seguramente luego Solos piense que debe ser más titular y Julián Álvarez piense que es indiscutible. Seguramente, el ego del futbolista está ahí. Pero es que Julián ha dado 10 puntos claves gracias a sus 6 goles. Son pocos goles en liga, pero es que son las victorias ante Celta, Mallorca y Club Atlético Osasuna, además del empate ante la Real Sociedad, que es cierto que es verdad que en ese partido el que empata el encuentro es la Real Sociedad, pero al final son puntos, el último en esta última jornada de liga. Y luego lo importante, antes de pasar con Solos, es que el Atlético de Madrid tiene algo que a lo mejor Real Madrid y Barcelona no tienen, que es tener dos delanteros. Es verdad que Julián es más movible, es más segundo punta, también puede serlo, pero bueno, no tiene dos goles como el año pasado. A lo mejor el Madrid tenía con Joselu, ¿no? Ese delantero suplente que acepte su rol y que responda. Y Solo es que está siendo el pichiche del equipo, pero es que además ha dado 15 puntos de forma directa, es decir, sus goles están dando puntos desde el banquillo. Seguramente sea el jugador con más impacto desde la banca. Y 5 de ellos, 5 de esos 8 goles han llegado en los últimos 5 minutos de un partido. Que este Atleti tenga ¿cómo decirlo? Ese factor Real Madrid de los últimos minutos o de remontar un partido en los últimos minutos, como se vio ante Sevilla, por ejemplo, o también se vio ante un equipo en Champions, no me acuerdo cuál, pero se vio. Creo que es muy importante, Julen, porque a la hora de un partido que se te tuerza, tener esa moral para intentar dar el golpe definitivo y lo puedes dar encima con el balón parado. Que acuérdate que lo destacamos en ese vídeo también, que hicimos hace un mes. El balón parado lo está recuperando el Atleti. También principalmente por un Legle que está aportando mucho desde la pizarra. Así que lo puede ser lo normal, como lo hacía en la Real Sociedad también. Bueno, opinar un poquito del tema de Julián y Sorloth. Creo que estos dos jugadores encima todavía tienen que ser compatibles jugando juntos. Estamos viendo que ahora mismo Julián es el titular y Sorloth es el que entra al banquillo, pero yo creo que en algún momento tienen que ser compatibles juntos, posiblemente con la caída de Griezmann. No creo que los tres puedan jugar juntos. Y es lo que decías, en temporadas anteriores el Real Madrid ha tenido, por ejemplo, a Joselu, el Fútbol Club Barcelona ha tenido, por ejemplo, a De Jong, y a día de hoy el Atlético de Madrid es el único que tiene este suplente. También esto se debe a que creo que ni Fútbol Club Barcelona ni Real Madrid realmente necesitan a ese delantero suplente porque sus dos delanteros titulares son superestrellas mundiales al que nadie va a Mm. quitar. ¿Qué quiero decir con esto?
que si posiblemente si el Real Madrid tuviera a Sorloth en el banquillo, no jugaría ni un minuto porque tu delantero titular es Kylian Mbappé y esto es lo que le está pasando un poquito a Endrick. Pero bueno, en lo que se corresponde al Atlético de Madrid, creo que Sorloth ha entendido muy bien ese rol de jugador suplente, aunque como digo, me gustaría verles juntos, porque realmente Sorloth en el Villarreal, por ejemplo, ha compartido punta de ataque con Gerard Moreno o incluso con Baena. Entonces creo que, bueno, Mm. en algún momento hay que buscar a que estos jugadores jueguen juntos. Aún así, Sorloth, es lo que dice, está siendo un jugador efectivo desde el banquillo, que está marcando goles y que está teniendo esa garra de los últimos minutos, junto, por ejemplo, a Ángel Correa, de en partidos que También. están cerrados y están complicados, de ser capaces de solventar y de rascar puntos a favor del equipo, que al final es un poco la función de los jugadores que entran desde el banquillo. Claro, que si te das cuenta son varios partidos. Está el partido del Real Madrid, está el partido del Leganés, ante el Alavés, ante el Cacereño en Copa, El partido ante el Athletic Club en Samamés. de Club en San Mamés, esa franja del 85 al 90, o el descuento, el Valencia también, que el Atlético sigue puntos importantes y que si no esos puntos, pues estaría muy lejos del título de Liga, o por lo menos no hubiera sido campeón de invierno. Y ya por último, creo, Julen, que hay que destacar también algo que al Atlético, al colchonero, perdón, creo que le estaba afectando mucho en los últimos años, que era el rendimiento fuera de casa. El rendimiento fuera de casa del Atlético de Madrid estaba siendo muy pobre y creo que ha conseguido este año unas victorias importantes que mentalmente creo que le han cambiado el chip y que le está haciendo ser un equipo que lógicamente todavía no es el mejor de visitante, sí es el mejor local, pero bueno, era importante porque claro, si tú no compites lejos del Metropolitano, no puedes ser candidato a nada prácticamente. Al final, bueno, yo creo que es importante y es evidente que tú para ser campeón y para optar a todo tienes que ser productivo fuera de casa, porque si no lo eres y solo lo eres en casa, ejemplo, Club Atlético Osasuna, pues creo que al final te vas a quedar un poco en eso, ¿no? En un equipo que podría estar mucho más arriba, pero que no está porque fuera de casa no es capaz de ganar. Es un poco lo que le pasaba al Atlético de Madrid. Aquí sí que creo, Jonay, y por ir un poquito cerrando el vídeo con la conclusión, creo que ahora mismo el hype con el Atlético de Madrid es altísimo, pero Uh -huh. que está primero en Liga, sí, pero veremos a ver qué pasa con la Champions y veremos a ver cómo caen los cruces de cuartos, pero ojo porque el Atlético de Madrid no está tan lejos de poder disputar las tres competiciones y veremos a ver cómo le pesa, porque es lo que hablábamos. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene un 11 bastante claro con jugadores que están rindiendo muy bien, pero no sé si de aquí a final de temporada los Correa, los Sorloth o los Samulino van a ser capaces de sustituir o de dar descanso a esos jugadores que son titularísimos y rendir al mismo nivel. En algún momento el Cholo va a tener que rotar, va a tener que entrar Coque y veremos a ver si estos jugadores, como digo, que entran desde el banquillo y que hasta ahora en estas últimas jornadas están rindiendo, cuando tengan que ser titulares para dar descanso, están al nivel de los otros y el rendimiento es el mismo. Sí, al final la liga se ha presentado de una manera que, como siempre decimos, creo que el Atlético no está obligado a ganarla, ni mucho menos, sí a competirla, por supuesto, pero creo que no es una obligación ganarla y todo es un sueño a conquistar. ¿Qué se le ha presentado al Atlético de Madrid? ¿Qué escenario se le ha presentado? Bueno, un Real Madrid que vemos cómo se va a dibujar, vamos a ver si sigue en Copa, si no sigue en Copa, si también tira la liga para centrarse en Champions, veremos qué sucede, porque el Madrid se está jugando, aunque parezca que no, su futuro en este mes de enero. Y luego el Barcelona ha demostrado que no tiene esa regularidad porque es una plantilla que aún ante tantos jóvenes creo que se tiene que moldear. Entonces, como tampoco sabemos el tema de las lesiones ni somos futurólogos, como he dicho en otros vídeos, pero creo que el Atlético de Madrid va a estar en la pelea de esta liga. Es cierto que hay que ver cómo encaja el Atleti ese golpe cuando tenga una derrota inesperada. Yo creo que el Atlético... Creo que es una temporada en la que no tiene que renunciar al Atlético. Hemos visto como muchas veces ha renunciado a la Copa también, que ha caído en primeras rondas. Creo que es un Atleti que puede ser juguetón en las tres competiciones y que estoy convencido que ningún equipo quiere enfrentarse a ellos. Pero lo que hemos dicho es que ahora lo que tenemos que ver y que lo seguramente analizaremos en un futuro, en los próximos meses, es el techo de este Atlético de Madrid, porque no hemos visto yo creo que ni la mitad. Entonces yo estoy ansioso por ver eso, porque creo que cuando veamos a un equipo que esté de forma notable, sobresaliente, y la gente dirá, pero se ha conseguido 14 victorias, sí, pero aún así hay victorias un poco... pero yo quiero ver ese Atlético en modo destroyer aún. Y hablabas, Jonay, de que no tiene una obligación, pero yo realmente no sé si estoy del todo de acuerdo contigo. Yo ya lo hablé
después de que hicieran el mercado de fichajes que hicieron, yo creo que a este Atlético de Madrid no se le puede permitir conformarse con un tercer puesto, y lo siento mucho, que es lo que intenta vender desde el club. Un equipo que ha gastado 70 millones en Julián Álvarez, que ha gastado 40 millones en un jugador como Conor Gallagher, que ha gastado dineral 32 millones, si no me equivoco, en Sorlot. Yo creo que a un equipo que ha hecho este tipo en Lenormand, yo creo que un equipo que ha hecho esta inversión, no sé si tiene la obligación, no sé si realmente algún club tiene la obligación como tal de ganar, pero sí que es verdad que yo sinceramente, si este Atlético de Madrid se acaba cayendo y no pelea la liga o se queda a varios puntos del que sea el líder, a mí me decepcionaría, y de hecho sería una grandísima decepción, y posiblemente vendría a pedir la destitución del Cholo, porque creo que no hubiera cumplido con las expectativas en este equipo. Creo que hasta ahora me podían vender el nosotros no estamos en la dimensión del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, pero es que realmente si analizamos este mercado de verano, el Real Madrid ha incorporado a Mbappé, que es una grandísima superestrella, pero no ha incorporado a nada más, y el Fútbol Club Barcelona ha incorporado a Dani Olmo con todos los problemas que ha tenido para las inscripciones, mientras que el Atlético de Madrid, que sí, que ha vendido lo que quieras, pero ha fichado a jugadores de primer nivel. Un jugador que viene de Manchester City, otro jugador que viene del Chelsea, y por los que has gastado alrededor de 100 millones. Entonces, el discurso de nosotros no estamos a este nivel, creo que ya no casa, y creo que al Atlético de Madrid hay que exigirle ganar esta liga, o si te quedas cerca y pierdes un duelo directo contra el Real Madrid, bueno, pues no pasaría nada, pero sí que creo que hay que exigirle y tiene la obligación de pelearlo. Hombre, por supuesto, la obligación de pelear así. Yo lo que quería decir, hombre, cuando un equipo suele hacer 5 6 7 fichajes, suele costar las primeras temporadas siempre, sea el equipo que sea, de que todo funcione y todo encasilla. Al final no quita bueno, que al final Julián era más suplente que titular en el City. Solo había que ver en otro contexto de pasar de un equipo medio a un equipo más grande. Había que ver muchas cosas y muchos factores. Yo sigo pensando que Barcelona y Real Madrid tienen por lo menos un por dos de mejor plantilla que el Atlético de Madrid. Yo creo que hay ciertas jugadores que no tienen, o tipos de perfil de jugadores que no tiene el Atlético de Madrid, pero aún así el Atlético de Madrid se ha reforzado bien. Lo único que yo todavía aún no le voy a poner en esa dimensión porque, pues bueno, creo que Barcelona y Madrid son dos clubes que van aparte en esta locomotora de liga, pero está bien que tengamos dos visiones distintas, o por lo menos con matices, con tanto de coincidencia como de discrepancias. Pero bueno, que lo dejen también los suscriptores, los comentarios. Al final esto es estar, y también es importante para medir cómo está la afición al Atlético de Madrid, que también hay que medir cómo de ilusión está y si se ve capaz de arrancar esta liga, la Copa o incluso la Champions para el equipo del Metropolitano. Así que nada. Bueno, nosotros tenemos dos formas de verlo diferentes. Lo que estoy seguro es que habrá miles, porque toda la gente que va a ver el vídeo, cada uno tiene su forma de verlo. Así que es Eso importante es. que nos dejéis en comentarios, sobre todo aficionados del Atlético de Madrid, cómo lo estáis viviendo, pero también aficionados de otros equipos, cómo estáis viendo a este Atlético de Madrid, si realmente consideráis que es un candidato a la liga, si realmente pensáis que es un tema de momento, pero que se va a acabar cayendo. Dejarnos todo eso en comentarios y suscribiros y activar la campanita para que YouTube os pueda avisar de próximos vídeos que vamos subiendo, porque todavía, Jonai, queda bastante del mercado de fichajes, van a venir muchos vídeos y no queremos realmente que os perdáis ninguno. Así que lo dicho, suscribiros, activar la campanita, dejar un like y todo eso, porque a nosotros nos ayuda y nosotros os ayudamos a vosotros.